9 Zabrija. Año del primer círculo, 1468 calendario del Valle. Netherall. Silenciosa como las sombras, la lechuza iba a la deriva, observando a los dos de Sai, Nire y Kevite, que avanzaban arrastrando los pies por la oscura planicie en la noche del desierto. La pareja se apoyaba mutuamente para darse ánimo, claramente agitados por las asombrosas revelaciones de esa noche. Avanzaban balanceándose y haciendo eses. Pero se sostenían el uno al otro, y eso estaba bien, Catibrie lo sabía. Su familia se había desgarrado y ambos se necesitarían en el futuro. La niña cambiaforma se agachó y se transformó en un lobo. El lobo avanzó en la oscuridad, en paralelo a la pareja, luego se alejó de ellos, asegurándose de que el camino estaba despejado, que ni animales ni monstruos pudieran amenazarlos, desconcertados como iban. Se dio cuenta de que no tardaron mucho en caminar más recto y en apoyarse menos el uno en el otro. Parecía haber crecido en su interior una determinación. Puso fin a su enmascaramiento cuando sus padres, ignorantes de su presencia, tuvieron a la vista el campamento de Sai, de nuevo en su hogar y a salvo, por ahora. Pero ¿qué pasaría cuando los neterilianos volvieran buscando a Rukia? Catibrie desanduvo el camino internándose en el vacío y en la noche, ahora con el aspecto de una niña, la pequeña Rukia. Entonces se dio cuenta de que también ella se bamboleaba. Por ella se había desgarrado el hogar. La seguridad de sus padres, por más que se tratara de unos nuevos padres y solo en unas circunstancias extraordinarias, se había diluido. Y el amor estaba lejos. Sí, el amor, advirtió la niña. Había llegado a querer a Nire y Kevite. Aunque los necesitaba mucho menos de lo que podría haberlos necesitado un hijo propio, los amaba con todo el cariño que puede tener un niño. No había planeado dejarlos tan pronto. De hecho, esperaba seguir en su casa hasta la partida hacia el Valle del Viento Helado, dentro de unos 15 años. ¿Pero qué podía hacer ahora? Miró en derredor y observó la imponente llanura desierta, este imperio de Netheril, antiguamente el gran desierto de Anauroch. No temáis por mí, padres míos, volvió a decir, utilizando las mismas palabras con que se había despedido de la pareja, pero esta vez para fortalecer la confianza en sí misma. Me voy con la diosa y conozco bien mi camino. Nos volveremos a encontrar. Su voz sonó diminuta en la llanura vacía, el susurro de un niño. Porque Catibrie comprendió que corría peligro, sola en los espacios abiertos de Netheril y con temibles cazadores del enclave de las sombras que la perseguían con dedicación. Había matado a los dos asesinos en la tienda. La buena suerte la había sacado de ese aprieto. Antes de que llegaran, había convocado a la tormenta, un conjuro que requería bastante tiempo, para que trajera las lluvias torrenciales. De no haber tenido previamente la idea de amontonar las nubes sobre el poblado, nunca hubiera podido tener la magia destructora del relámpago en la punta de los dedos. Sus otros conjuros, las guadañas de los murciélagos y los proyectiles mágicos, incluso la columna de fuego, no habrían derrotado a aquellos dos, y eran, ni más ni menos, el máximo poder mágico que poseía. La niña se remangó y observó sus brazos. El símbolo de Mielikki le daba el poder de convocar las tormentas y de adoptar formas animales. Tal vez podría haberse convertido en un oso para combatir a los asesinos. Sin embargo, no la satisfizo la idea, porque las formas animales tenían limitaciones, como había llegado a comprender Catibrie, tanto de duración como de eficacia. No, sin la presencia de la tormenta sobre el campamento lo máximo que podría haber hecho habría sido distraer y herir a los asesinos con sus murciélagos, perforarlos con sus proyectiles y sus fogosas añagazas y entonces convertirse en lechuza para darse a la fuga, dejando morir a su madre, y a su padre a merced de los asesinos. La evocación de su madre moribunda le recordó sus otros poderes, el calor sanador de Mielikki. Desde luego, Catibrie reconoció que tenía mucho poder, tanto como un acólito de muchos años, tal vez, o incluso comparable al de una sacerdotisa. Sus días de estrecha comunión con la diosa en Iruladón le habían dado ese plus. Se miró el otro brazo, fijándose en la cicatriz mágica que se parecía al símbolo de Mistre. En su vida pasada había sido sometida a un entrenamiento exhaustivo, hasta que la caída del tejido la había dañado, pero ella había sido bastante novata en el arte antes de ser aceptada y siguió siendo, como mucho, una ilusionista de poca monta. Podía punzar con proyectiles mágicos o lanzar un pegote de grasa sobre el suelo a los pies de un enemigo a la carga, pero su repertorio siguió estando drásticamente limitado y, lo que era peor, no podía mejorar en lo tocante a la magia arcana sin un profesor, sin un mentor. Una vez más, miró en derredor a la vacía llanura y dejó escapar un hondo suspiro.
En su vida pasada había sido una formidable guerrera, pero aun cuando pudiera recuperar aquellas destrezas y entrenar su cuerpo para que se moviera como lo hacía antes, ¿cuánta fuerza y destreza podía desarrollar una niña? Seguro que no la suficiente para cruzar la espada con un asesino adiestrado, ni siquiera con un guerrero inexperto. Catibrie hizo una señal de asentimiento con la cabeza, comprendiendo el mensaje que Mielikki le enviaba a través de las líneas fusionadas de su propio razonamiento. Tenía que esconderse. La diosa la protegería de los animales de la oscura noche de Netheril, pero ella poco podía hacer contra los perseverantes asesinos del enclave de las sombras. Mientras pensaba en eso, Catibrie estaba sentada en el suelo, observando las estrellas, y su boquita seguía mascullando improperios. Había abandonado Iruladón llena de esperanza y determinación, segura de que encontraría a sus amigos y a Drizzt, y que todos juntos volverían a triunfar. Ni una sola duda se le había planteado en el momento de saltar hacia la luz de la reencarnación. Pero ahora comprendió la realidad. ¿Acabaría volviendo siquiera al Valle del Viento Helado? ¿Sobreviviría 15 años más? Y, en el caso de que así fuera, ¿encontraría su camino en este confuso y peligroso mundo? ¿Lo encontrarían Bruene y Regis? De pronto, el plan en el que los tres se habían embarcado le parecía un plan desesperado, una zambullida desde un alto acantilado en aguas de ínfima profundidad. Mielikki, guíame, musitó en medio de la vacía noche. A lo lejos, aulló un lobo. Pero no creyó que fuera por ella. El mundo estaba vacío, demasiado vacío, y ella no era más que una niña pequeñita en el medio de una vasta y peligrosa llanura. Una semana más tarde, Catibrie voló una vez más en medio de la noche bajo la forma de una lechuza. Aprovechó las invisibles corrientes de aire para planear sobre el campamento de Sai. Había mucha gente circulando entre las tiendas, se notaba tensión en el aire y por encima del estrépito de voces se oían ocasionales gritos de protesta. Voló alto, por encima de las antorchas, y escuchó atentamente. Finalmente reconoció el acento de los que no eran de Sai. Con ellos, escuchó a Nirei. Catibrie bajó en picado hacia el grupo en cuestión, posándose sobre el techo de una tienda cercana desde donde tenía a la vista a los jefes de Sai reunidos, a sus padres y a un reducido grupo de sombríos. ¿Sombríos? Enseguida se dio cuenta de que estaban hablando de ella, del incidente en el que habían muerto 2 agentes neterilianos a la entrada de una tienda calcinada. ¿Rukia? Preguntó uno de los agentes neterilianos. Si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca, se habría sorprendido al escuchar el grito ahogado de una lechuza. Catibrie se enfadó consigo misma, recordándose que si la descubrían, no les haría ningún favor a ninguno de aquellos de Sai que tenía delante. Kavita rompió a llorar. Está muerta, gimió Nirei. Mi preciosa niña está muerta. Alcanzada por la furia de Eneash. Mintió acercándose a su esposa y abrazándola. Vendrías conmigo, dijo uno de los sombríos, y el corpulento Tiflin dio un paso hacia Nirei. Posada sobre la tienda, Catibrie tuvo que luchar contra el impulso de recuperar su forma humana y lanzar alguna magia, lo que fuera, sobre el Tiflin para repelerlo, pero antes de que terminara de librar la batalla interna, un trío de jefes de Sai, 3 orgullosos guerreros, incluido el sultán de la tribu, interceptaron al Tiflin. Esa niña está muerta, Master Tremán, dijo el sultán. Alcanzada por el mismo relámpago que mató a tus agentes. ¿Qué más tienes que preguntarle a este hombre? Eso es lo que tú dices, desconfió el sombrío Tiflin. El sultán retrocedió un paso e hizo un ademán con la mano como invitando a Tremán a seguirlo. Te lo voy a mostrar. El nutrido grupo de Desai y el contingente de neterilianos abandonaron el lugar. Catibrie esperó unos instantes para ver a sus padres, que se quedaron atrás y que no dejaban de abrazarse y de sollozar. ¿Pero eran sus lágrimas sinceras? Las sensibles orejas de Catibrie captaron un susurro entre Nirei y Kevite, en el que él le decía que había fingido muy bien. La niña no sabía cómo reaccionar ante los acontecimientos. Se internó en la oscuridad divisando a los neterilianos y al sultán, que en ese momento estaban en las afueras del campamento dirigiéndose a un pequeño cementerio un poco apartado. La lechuza se posó sobre un árbol para vigilar al grupo. Catibrie estaba empezando a sentirse cansada. Podía sentir que estaba creciendo débilmente en su interior la magia de la cicatriz, avisándola de que levantase el vuelo. Pero no podía, porque los de Sai habían empezado a exhumar una de las tumbas. De pronto, extrajeron un pequeño cuerpo, estaba envuelto en una faja muy apretada. Rukia, informó el jefe, y con suavidad retiró el pañuelo de la cabeza del pequeño cadáver, dejando al descubierto a una niña pequeña, muerta recientemente.
La lechuza volvió a emitir un grito ahogado. Catibrie conocía a esa niña, un par de años mayor que ella. Había muerto varias semanas antes de su pelea con los neterilianos. La tumba se cavó hace poco, confirmó a los demás uno de los sombríos neterilianos. ¿Por qué la buscáis a ella precisamente? Preguntó el sultán de los Desai. ¿Qué propósito podría tener una niña? Silencio, pidió Tremán, el corpulento riflín sombrío. Se volvió hacia sus guerreros y ellos se dispersaron y empezaron a susurrar en secreto, pero no tanto como para que el fino oído de la lechuza Catibrie no pudiera penetrar en su círculo. Escuchó el nombre, Ulfbinder, y un consenso entre ellos de que fuera cual fuese la importancia que pudiera tener Rukia, ahora la había perdido, y la niña resultaba irrelevante. Solo entonces pudo apreciar plenamente Catibrie lo que su pueblo acababa de hacer por ella. Se habían confabulado, corriendo un gran riesgo, para engañar a los lores supremos neterilianos. Habían actuado unidos como una tribu para protegerla a ella y a Nire y a Kevite. Abrumada por la gratitud, por el amor que esta acción había demostrado hacia ella y hacia su familia, Catibrie tuvo que hacer acopio de fuerzas para abandonar el lugar. Pero no tenía más remedio y lo sabía, porque la magia de su conjuro cambiaformas estaba debilitándose rápidamente. Mientras abandonaba el campamento, contempló la posibilidad de reanudar su vida con sus padres. Los neterilianos pensaban que Rukia estaba muerta, después de todo, pero sabía que estaría poniendo en grave peligro a todos los Desai si lo hacía. Si venían en busca de Catibrie y la encontraban, acabarían con ella y con todos aquellos a los que amaba. Después de haber recorrido cierta distancia, volvió a ser una niña pequeña. Y lloró. La enterraron, informó Tremán a París a Ulfbinder cuando su grupo de exploradores volvió al enclave de las sombras. ¿Junto con Alpirs de Noutes y Untaris? No enterraron a nuestros muertos. Los envolvieron en telas y los expusieron al sol del desierto. Dijeron que sabían que volveríamos a por ellos. La ira del Tiflin iba en aumento con cada palabra. Tendrían que habernoslos traído. Mejor dicho, no tendrían que haberlos matado. ¿Y dices que Alpirs y Untaris cayeron muertos por la acción de un rayo? Dijo Lord Ulfbinder, ya calmado. ¿La explosión de un rayo procedente de una tormenta que se abatió sobre la zona? Debemos castigarlos. Tenemos que castigarlos, aseguró Tremán, siguiendo con su perorata como si su señor no hubiera dicho nada. Dame una fuerza de intervención y acabaré con la tribu de los Desai. Una palabra tuya y los mataré a todos. Parisa Ulfbinder miró con incredulidad al corpulento guerrero y negó con la cabeza lenta y deliberadamente. Lárgate de aquí, le dijo sin alterarse. En la cara del Tiflin se dibujó una amplia sonrisa. Así, no. Insistió Lord Ulfbinder. No para saciar tu sed de venganza. No salgas de la ciudad. Evita tener más problemas con los Desai. No son de tu incumbencia. Pero señor, no son asunto tuyo. Repitió Ulfbinder con un bramido. Sacudió la cabeza con indignación y con un gesto de la mano despachó al estúpido guerrero. Los Desai no eran una tribu precisamente pequeña y atacarlos requeriría una fuerza considerable. ¿Y con qué objetivo? Una acción semejante podría dar lugar a un levantamiento multitudinario y eso, a su vez, obligaría a Parisa a comparecer ante los gobernantes neterilianos para dar explicaciones. Podía imaginarse la reunión, y un súbito escalofrío le recorrió la columna. El simple hecho de tener que mencionar la oscuridad de Cherrigo y sus diferentes teorías relativas a Abertoril le acarrearía una gran humillación. Sin embargo, la historia con la que había regresado su patrulla de exploradores le parecía demasiado oportuna. Era una coincidencia que un relámpago procedente de una tormenta natural hubiera matado a Alpirs de Noutes y a Untaris justamente cuando estaban buscando a esa niña llamada Rukia, y que también la hubiera matado a ella. Esa era la historia que habían contado los Desai. Demasiado oportuna. Tremaine, llamó al Tiflin, que estaba saliendo por la puerta de la sala. El guerrero miró hacia atrás por encima del hombro y Lord Ulfbinder le dio una orden. Ve a buscar a Lady Abeliere enseguida. El Tiflin se lo quedó mirando un instante, como si estuviera confuso, luego salió a toda prisa. Parisa se sintió satisfecho consigo mismo mientras sopesaba su impulsiva decisión. Abeliere era la opción adecuada en ese momento. Era una capacitada adivinadora y podía hablar con los muertos. Y era capaz de detectar la magia como nadie más podía hacerlo en el enclave de las sombras. Sí, como sospechaba Parisa, la singular niña estaba aún viva, Abeliere la encontraría. «Rukia», gritó Kevite con voz ahogada, como si hubiera recibido un golpe en el estómago.
Se levantó de la silla, a punto de desplomarse, y se lanzó hacia la solapa de cierre de la tienda, donde su hija estaba de pie mirándola. Catibrie se echó impetuosamente en los brazos de su madre, que le dio un apretado abrazo. «Pensábamos que no te volveríamos a ver». «Yo también lo pensaba», admitió la niña. «Pero os echo muchísimo de menos». Kevite la besó, la apretó contra su pecho y dio vueltas con ella en una gran danza, vuelta tras vuelta hasta que ambas acabaron mareadas. «Vi lo que hiciste, lo que hizo toda la tribu, cuando vinieron a buscarme los neterilianos». Kevite la miró con curiosidad. «He estado rondando el campamento, bajo la apariencia de la lechuza que os dejó en el jardín secreto», le explicó Catibrie. «Mi pequeña cibrija», musitó Kevite mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, y la envolvió de nuevo en un apretado abrazo sin que Catibrie esbozara la menor protesta. «Zebrija». Volvió a sonar el apodo, exclamado ahora por una voz entrecortada, cuando Nirey entró en la tienda. El hombre se lanzó sobre su esposa y sobre su hija y las empujó haciéndolas caer sobre la cama. «Zebrija, has vuelto a casa». La tímida sonrisa de Catibrie fue un indicio de las limitaciones de ese acontecimiento tan feliz, algo que no pasaron por alto sus padres. «No por mucho tiempo», dijo ella. «No es seguro para vosotros, ni para mí», agregó rápidamente, porque el testarudo Nirey empezó a protestar. «¿Pero volverás?», preguntó Kevita. La pregunta le produjo escozor a Catibrie. Sabía que no debería estar haciendo aquello, que no debería estar allí. Había retornado a Faerun con un objetivo y no tenía nada que ver con la tribu de Sain y con estos padres que no eran realmente los suyos. No se podía permitir estas distracciones ni correr estos riesgos. Pero amaba a estas dos personas, muchísimo, tanto como había amado a. Catibrie tragó saliva y dejó escapar un suspiro de determinación, recordándose a sí misma quién era y cómo y por qué había retornado. «Estoy bien», aseguró a sus padres. «Estoy muy agradecida por lo que vosotros y los de Sai habéis hecho por mí mintiendo a los neterilianos». «Zebrija». «Salozo Nirich». Catibrie entendió el gesto triste de su rostro. Ella era su niña, y qué padre no tomaría esa decisión en defensa de un hijo. «Me llamo Catibrie», lo corrigió, porque tenía que hacerlo, porque si no mantenía a raya estas emociones, nunca encontraría el valor para volver a abandonar este campamento. Kevite se llevó ambas manos a la boca. «Rukia», insistió Nirich. La niña se puso firme, pero al mirar a Kevite tuvo que ablandarse. ¿Qué daño podía causarle, después de todo? «Rukia», dijo. «Pero sigue gustándome Cibrija». Eso devolvió la sonrisa a Nirey y volvió a darle un apretado abrazo. Catibrie no se resistió y, de hecho, sintió calor y seguridad en este fuerte abrazo. No quería marcharse, pero tenía que hacerlo. Quería volver, pero ¿cómo lo justificaría? «Vosotros sois magos», dijo de pronto. Nirey volvió a sujetarla por los hombros y miró a su esposa. «Los dos», siguió Catibrie. «Me he dado cuenta. Os he visto», dijo mirando a Kevite, «emplear conjuros para ayudaros en vuestras tareas diarias». «Kevita», amonestó Nirey, pero su enfado era sin duda fingido. «Puede que tú hayas heredado nuestro don, y eso nos lleva a tus curiosas cicatrices», respondió Kevite, y Catibrie asintió, aunque no podía estar de acuerdo. Ella sabía que las cicatrices procedían de un lugar y de un tiempo diferentes, eran cicatrices ganadas limpiamente, cicatrices que había pagado muy caras. «Entonces admitís que sois magos», afirmó más que preguntó, «que practicáis el arte». Ambos se miraron a los ojos, a continuación Nirey la miró a ella. «No debes decírselo a nadie», le dijo con voz tranquila. «Los neterilianos no permiten a los Bedine hacer uso de esos poderes». Catibrie asintió y sonrió. «Yo soy maga», reveló. «Querrás decir una sacerdotisa», dijo Nirey. «Una druida, más bien», intervino Kevite. «Un poco de ambas cosas», respondió ella. «Y una maga. Estuve estudiando la magia durante la plaga de los conjuros, cuando cayó el tejido». Ambos tragaron saliva a la vez. «Apenas estaba empezando mis estudios», explicó ella, «y mi repertorio era, y es, sin duda, reducido, algunos conjuros menores, algunos trucos. Más escaso ahora que entonces, pues no puedo recordar todo lo que aprendí en mis estudios». «Un rayo para quemar a un asesino y sacarlo de sus botas», destacó Nirey con ironía. «Es un don de la cicatriz mágica y no un rayo de mago», aseguró Catibrie. «Yo viví la mayor parte de mi vida con la espada y el arco, hasta que me hirieron en una batalla. Y por eso me volqué en la magia.
Hizo una pausa al darse cuenta de que los estaba abrumando. Primero había demostrado tener poderes mágicos muy por encima de su edad. Luego se había alejado de ellos en forma de lechuza. Y ahora los había informado tácitamente de que no solo no era una niña, sino que era un siglo más vieja que cualquiera de los dos. Se cuestionó si había sido prudente revelarles cualquiera de esas verdades en ese momento, porque qué indebida curiosidad podría despertar esa larga historia. Pero entonces miró a Kevite, a esos oscuros ojos suyos, y sus dudas se desvanecieron. Ella era su madre, fueran cuales fuesen las extrañas circunstancias en las que se había producido su renacimiento. En sus ojos solo había amor. Bueno, también había lágrimas, y Catibrie no deseaba ver esas lágrimas. Nunca más. Yo acababa de empezar mi entrenamiento formal cuando me golpeó la plaga de los conjuros y, bueno, su voz se debilitó. Pero estaba bajo un excelente tutelaje, dijo casi de inmediato insistiendo en su impulsiva decisión de ayudar a esas dos personas, sus queridos padres, a sortear el dolor de la confusión y la angustia de perder a su única hija. Tal vez hayáis oído hablar de Lady Alustriel de Luna Plateada. Mireille y Kevite se miraron el uno al otro y la expresión de sus caras revelaba una gran confusión. Yo soy solo una maga novicia. Vosotros tenéis experiencia con la magia. ¿Querríais ayudarme a mejorar mis conocimientos del arte? Preguntó Catibrie, haciéndolos volver a la realidad del momento. ¿Entonces no nos vas a abandonar? Preguntó Nirich. Volveré tantas veces como pueda, se oyó decir a sí misma Catibrie, y no se podía creer que esas palabras salieran de su boca. Pero era lo que quería decirles. La niña es inteligente, le dijo la joven hechicera Erika a Lady Abeliere, su mentora más experta. Abeliere apenas sobrepasaba los 40, pero aún estaba asombrosamente joven y hermosa, tenía los ojos de un color gris claro y un abundante cabello castaño que le caía sobre los hombros. Ella y sus compañeras tuvieron pocos problemas para localizar a la misteriosa niña de Saí llamada Rukia. Primero había ido a la supuesta tumba de Rukia y con un sencillo conjuro habían hablado con la muerta, que les había dicho la verdad, aquel cadáver no era el cuerpo de la niña que estaban buscando. Los espíritus de los muertos Untaris y Alpirs les habían proporcionado los detalles generales de la lucha en el campamento de Saí, que, por supuesto, había sido una batalla que esta niña pequeña llamada Rukia había ganado limpiamente. Poco después, Lady Abeliere y sus ayudantes habían sido testigos de esa misma magia que había destruido a los dos agentes neterilianos cuando consiguieron ver realmente a Rukia en un cuenco de escrutinio. Esa imagen, y el cielo al este de su posición, habían destellado con un brillo intenso en la descarga de un relámpago invocado. No teme a los relámpagos porque es ella la que los provoca, hizo notar Erika. Magia druídica, agregó una tercera mujer, Ryaye, apenas una adolescente, lo mismo que Erika. Como su capacidad para cambiar de forma. Lady Abeliere, siempre meticulosa, lo había asimilado todo, tratando de encontrarle algún sentido a esta niña fuera de lo común. En aquel momento supo que Lord Ulfbinder, su querido amigo Parisa, no había exagerado y podía entender su interés. Ella era profesora por encima de todas las cosas, y solo tenía discípulas, mujeres, como Erika Ryaye y las otras tres que había traído de las llanuras de Netheril. Se preguntaba cuáles serían las intenciones de Lord Parisa para esta niña. ¿No sería estupendo poder contar con esta maravillosa Rukia en su escuela de magia? Explotó otro rayo y el ruido sordo de un trueno hizo temblar el suelo bajo sus pies. Habrá que andarse con cuidado cuando esta niña se ponga a regar su jardín. Destacó con una carcajada la pícara Ryaye, y las demás se le unieron, todas menos Lady Abeliere, que gracias a la magia del cuenco de escrutinio miró atentamente a la niña mientras danzaba, preguntándose qué le podría enseñar o, mejor aún, qué podría aprender de la niña. Pero, evidentemente, lo primero sería hacerse con ella. Año del esplendor fulgurante, 1469 Calendario del Valle. Netheril. Algunos meses más tarde, Catibrie se elevó, aprovechando las corrientes de aire ascendente, transformada en un gran halcón, y voló más allá de las pardas arenas de Netheril. Era un día radiante y claro, y el mundo se extendía bajo ella. Contempló el serpentear de un río, con brillos plateados a la luz del sol mientras recorría su camino hasta un pequeño lago, allá lejos, al noroeste. En línea recta hacia el norte, vio el distante contorno del enclave de las sombras, con sus oscuras torres y elevadas murallas, una ciudad entera que levita sobre la llanura de una montaña invertida flotante.
De todos los paisajes que Catibri había visto en su vida, desde el misterioso tapiz de Menzoberranzan hasta las espirales de luna plateada, ninguno era comparable al que ahora veía en la distancia. El lugar no apelaba a su sensibilidad, pero lo cierto es que el enclave de las sombras la intrigaba, despertaba tanto la curiosidad como un sentimiento de desconcertante dislocación. Por magnífica e increíble que pudiera parecer la vista, Catibri no se demoró en la contemplación. Sobrevoló las tiendas de los Desai, de un blanco reluciente, y se dirigió al oeste. Pudo imaginarse a los miembros de la tribu dedicados a sus tareas diarias. Pensó en sus padres, y se recordó que tenía que verlos dentro de una semana. Estaba ansiosa por acudir a la cita, que Vite le estaba enseñando numerosos y potentes conjuros para crear y manipular fuego. No podía pensar con claridad allá arriba, sustentada por las corrientes ascendentes, planeando como un halcón. El mundo le parecía tan diferente desde este punto de vista y con su nueva forma de percibir la realidad. Volvió a mirar al río, y luego hacia el oeste, donde se habían amontonado nubes negras. Incluso podía ver la descendente oscuridad de la espesa lluvia que estaba cayendo. La perfección del diseño de la naturaleza la abrumaba, porque el propio mecanismo de relojería del mundo era algo hermoso. La lluvia caería, los ríos correrían, y el creciente calor elevaría de nuevo la humedad en el aire, limpiándola para que pudiera volver a caer y alimentar a las plantas y a las criaturas. La totalidad del ciclo de Mielikki fluyó a través de sus pensamientos mientras sus emplumadas alas se desplegaron para mantenerla a flote sobre los vientos. Vida, muerte, el tiempo y el espacio. El ciclo y, dentro de él, la gran rueda de la civilización que avanzaba tan lentamente. Podía apreciar con mayor claridad la vida que había vivido, los papeles que había desempeñado, los logros que ella y sus poderosos compañeros habían conseguido para la buena gente que los rodeaba. Desde luego, ella había tenido una vida excepcional, llena de alegrías y aventuras, y también de objetivos. Pero, incompleta. Ese pensamiento le trajo recuerdos de Drist. Hacía muchos años que no lo veía, pero esos años no habían conseguido menguar su amor por él. Recordaba la sensación de sus abrazos, la dulzura de sus besos, la suave fuerza de sus manos. Ella, Bruene y Regis habían retornado con la esperanza de volver a encontrarse con Drist, después de reunirse en una noche señalada, pero no era una noche decretada por la divinidad. No había garantías, lo sabía. ¿Lograrían sobrevivir 2 décadas de su segunda vida para llegar al Valle del Viento Helado? Incluso si fuera así, no había seguridad alguna de que Drist estuviera cerca de la cumbre de Kelvin, ni de que siguiera vivo. La niña recordó el tiempo que había pasado en Iruladón, su baile y su canción. Había pedido seguridad a Mielikki, pero la diosa no podía dársela. No es así como funciona, porque la maquinaria del mundo se mueve según sus propias maquinaciones. Los actores no son simples muñecos controlados por los dioses controladores. Ellos, Catibrie, Bruene y Regis, no eran peones de Mielikki ni estaban bajo su protección. Tampoco lo estaba Drist, en un sentido directo. Si los neterilianos encontraban a Catibrie y la mataban, así sería. Si la maza de un ogro aplastaba el cráneo de Drist, así ocurriría. Mielikki había intervenido solo una vez, a la vista de la gran catástrofe de la plaga de los conjuros y del tumulto que reinaba en el panteón. La diosa había ofrecido a Catibrie grandes dones encarnados en sus cicatrices mágicas y, por supuesto, en el renacimiento. Y también les había dado una oportunidad a Regis y a Bruene. Pero era solamente eso, una oportunidad. La mala suerte podía conducirlos a la muerte. Un exceso de fe en alguna intervención de la diosa podía matarlos. La imprudencia también. Por otra parte, cualquier circunstancia podía acabar con uno de ellos, o con todos. Mielikki hizo cuanto pudo al concebir Iruladón, pero era una creación menor, al fin y al cabo. Catibrie lo vio con toda claridad desde este elevado observatorio, donde la vastedad del mundo desplegada ante sí, donde el brillante y complejo mecanismo de relojería del mundo la abrumaban con su belleza y su fuerza. Al hacer el trato con Mielikki, se habían convertido en mortales una vez más. Como lo había sido siempre Drist y como seguía siéndolo si aún estaba vivo. El hecho de que Iruladón se hubiera desvanecido en la nada impedía que pudiera renovarse el acuerdo. La mala suerte podía matarlos. El halcón sacudió la cabeza, volviendo a la forma humana cuando el detector de conjuros de la cicatriz mágica se agotó. Y allí estaba ahora Catibrie a muchos metros del suelo, en el aire, y sus brazos humanos no podían captar las corrientes ascendentes. El mundo parecía girar debajo de ella mientras caía en picado desde lo alto. La mala suerte podía matarlos. 10 El valedor.
Año del tercer círculo, 1472 Calendario del Valle. Sotadila Felbar. El golpe llegó desde arriba, como era de prever, penosamente predecible para la sensibilidad del experimentado guerrero. Bruene se sintió hastiado por lo torpe que había demostrado ser su oponente. Y eso que era el mejor estudiante de su grupo de entrenamiento. Pero, con todo, la finta de Bruene había sido obvia y la idea de que el alevín enano se la hubiera tragado así, sin más. Bruene se volvió cómodamente hacia un lado para esquivar el golpe descendente, deslizando una mano hacia la mitad de su bastón de lucha. Ese día tocaba bastón recto, empujando su brazo tras él, golpeando con el puño del arma las costillas del alevín, que había dado un traspié. Los constantes giros de Bruene lo situaron directamente detrás del jadeante joven y él recordó que, después de todo, no era más que un niño, y ese pensamiento casi estuvo a punto de ralentizar su siguiente golpe despiadado. Casi. El golpe asestado con las dos manos acertó en la cabeza del alevín y lo hizo volar hacia un lado y caer al suelo, donde soltó su arma y se llevó ambas manos a la cabeza, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas y emitía sollozos de dolor. En la sala se oyeron gritos ahogados, al mismo tiempo que una llamada del maestro Costillas de Cordero a otros dos alevines. Bruene suspiró y se dio la vuelta para hacer frente a la carga no de uno, sino de dos estudiantes a la vez. Puño y Furia, así llamaban a las dos poderosas hermanas Felanmer, consideradas de los mejores estudiantes de la clase de entrenamiento que estaba por encima del nivel de Bruene. Y Bruene tuvo que admitir que por la forma en que se aproximaban a él, la coordinación de ambas parecía elaborada y correcta. Se relajó, separó los pies y neutralizó fácilmente los dos ataques con un súbito y arrollador movimiento de través hacia la izquierda de su bastón de lucha, al tiempo que saltaba hacia la izquierda para exagerar más el error. Pero la más cercana de las gemelas se sustrajo casi inmediatamente y con un rápido paso doble se plantó ante Bruene, amagando con una mano y pegando con la otra. Él se agachó. Con un golpe justo por encima de la rodilla la lanzó dando una vuelta de campana. Acabó cayendo de espaldas sobre el sucio suelo de la sala. La colisión desestabilizó un poco a Bruene, pero en ningún momento perdió el equilibrio y estaba ya preparado para su siguiente movimiento. Un tremendo gancho que paralizó a la segunda hermana en su recorrido y a punto estuvo de rebanarle la punta de la nariz. Ella volvió a la carga con un rugido justo a continuación. Bruene se había dado cuenta de que fallaría con este abierto bandazo. El objetivo del ataque era darle a él un segundo para realinear los pies y tomar impulso. Con el bastón en alto, desplazó bruscamente ese impulso y se lanzó rodando sobre la espalda por encima del punzante bastón y de los brazos de la enana, para aterrizar solo un paso atrás a su derecha, pero directamente frente a ella. Era solo una niña, se recordó a sí mismo. Pero lanzó un gruñido y estampó la frente contra su cara, y cuando la niña se tambaleó hacia atrás por efecto del golpe, dio un salto y le asestó dos patadas en el torso, primero con un pie y luego con el otro. Aterrizó de lado, se puso de pie de un salto y repelió el ataque de la primera de las hermanas. Voltereta de Van Gogh, le dijo Emerus Barcron a Costillas de Cordero en un lado de la sala, dándole el nombre correcto a la maniobra que había empleado Bruene para contrarrestar la carga de la segunda adolescente. ¿Cuándo has enseñado a los alevines a realizar un movimiento como ese? No se lo he enseñado, respondió Costillas de Cordero moviendo la cabeza. Emerus Barcron volvió a centrar su atención en la pelea, justo en el momento en que una de las hermanas daba una voltereta hacia la derecha y la segunda se retorcía de dolor cuando pequeño RR, dirigiendo las manos, el arma y la atención de la chica hacia lo alto, le pisaba los pies. Se retorció de dolor y empezó a doblarse sobre sí misma, y un gancho de izquierda la derribó como si fuera un guiñapo. Su padre está sentado al lado de Moradin, riéndose de nosotros, bromeó el rey. No había acabado Emerus de decir esto cuando la otra hermana fue desviada hacia un lado, víctima de un bloqueo fantásticamente equilibrado, seguido de un gancho y de un zarandeo. Creo que esto ha dejado a RR con la boca abierta, lo mismo que a ti, respondió Costillas de Cordero. Y también a Moradin. Una larga hilera de atacantes vino a por él, a veces de dos en dos, y, al final, los cuatro últimos todos juntos. No era con pequeño RR con quien estaban peleando, sino con Bruene Batleamer, rey de Mithril Hall, el gran guerrero que había mantenido a las hordas de Obould en el Valle del Guardián más allá de la puerta occidental de su reino. Era Bruene Batleamer, que se había sentado en el trono de Gauntgrim y había oído las palabras de Moradin, los susurros de Dumatoin y los gritos de guerra de Clanhedin. Aunque ahora se lo viera bajo la forma de un niño, con un cuerpo menos robusto que el de sus atacantes de más edad,
Su comprensión del equilibrio y del movimiento mantuvo a sus contrincantes dando vueltas y esquivando golpes constantemente, a menudo chocándose unos contra otros y siempre con torpeza. Y cada vez, el bastón de lucha de Bruene acabó golpeando, de manera invariable y dolorosa, la cabeza del oponente. En los primeros instantes del último asalto, cuando los cuatro se lanzaron sobre él en un arranque de furia, Bruene bloqueó su carga y los mantuvo ocupados con engaños, amagando a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda otra vez con tanta fluidez que la superioridad numérica se redujo a la mitad. Arrastró las piernas del enano adolescente más alejado por su izquierda, hizo un semigiro y atacó al segundo de la fila, luego pivotó hacia el otro lado para esquivar los punzantes bastones de los otros dos. Moverse hacia la derecha le proporcionó unos momentos de combate singular con la última de la fila. Arremetió, se replegó e hizo un barrido transversal llevándose a su paso el arma y el equilibrio de su adversaria. A continuación invirtió de pronto el sentido y la golpeó con su bastón de combate en el mentón, dejándola aturdida. En un combate de 1 contra 1, Bruene lo hubiera dejado ahí, pero su oponente tenía 3 aliados, de modo que saltó y giró al mismo tiempo, alzando su bastón por encima de la cabeza, y remató con un golpe seco que dejó a la enana sin sentido y a Bruene con un bastón partido en dos. Se tiró al suelo y recuperó el bastón de su adversaria, que, al fin y al cabo, no lo iba a necesitar más. Apenas pudo girarse y afirmar el extremo del bastón contra la cadera cuando ya tenía encima al siguiente de la fila. De haber sido una lanza de verdad en lugar de un bastón romo, ese segundo enano seguramente habría acabado empalado. El bastón se dobló, pero sin romperse. También el enano, suspendido en el aire, se dobló hacia adelante, con los ojos desorbitados y sin respiración. Se mantuvo en esa posición, con los pies separados del suelo, un tiempo que le pareció una eternidad, hasta que el impulso se agotó y el bastón de Bruene recuperó su forma dejándolo caer nuevamente al suelo. Sin embargo, no permaneció de pie mucho tiempo, porque se echó las manos al vientre gimiendo de dolor y dejándose caer hacia un lado. ¿Cómo te estás divirtiendo, oh? Dijo Bruene con voz ronca, disgustado por todo ese ridículo ejercicio. ¿No es cierto, maldito Moradin? La blasfemia provocó más de un grito contenido entre los presentes, pero Bruene casi no los oyó. En guardia otra vez, se lanzó contra los dos que quedaban, moviendo su bastón como un torbellino con aparente dejadez, aunque lo cierto era que sus movimientos estaban perfectamente sincronizados y según ángulos y embates muy estudiados. Acompañaba cada golpe certero con un grito y su voz resonaba en toda la sala. Sus dos oponentes empezaron a gritar de dolor y de terror, y pronto se dieron la vuelta para salir corriendo. Bueno, lo intentaron. Bruene le puso una zancadilla al más próximo, el mismo pobre enano a quien ya había hecho caer al principio del encuentro. Una vez que lo tuvo en el suelo, se lanzó sobre el pobre chico y le propinó un golpe aplastante. En cambio, no pudo alcanzar a la otra porque era mayor y más rápida, de modo que enarboló su bastón de combate como si fuera una jabalina y lo lanzó. El proyectil alcanzó a la pobre chica justo en el cuello y la hizo caer al suelo despatarrada en medio de una nube de polvo. ¿Qué os ha parecido divertido?, gritó Bruene, enfurecido, a Costillas de Cordero y al rey Emerus. Pásalo inmediatamente a la guardia de la ciudad, le dijo en voz baja el rey Emerus a Costillas de Cordero Stouneme. Pero si no es más que un alevín. Se entrenará con los adultos, replicó cortante el rey. Que adquiera nuevas destrezas. Hizo una pausa y miró a Costillas de Cordero a los ojos. Y bájale los humos. Pongo a 3 dioses por testigos de que no admitiré que el hijo de Reginald Rouncield blasfeme contra Moradin. Sí, mi rey, dijo Costillas de Cordero con una profunda reverencia. Y así empezó la siguiente etapa para Bruene, aquella en que estaría 3 años en el campo de entrenamiento con los mejores guerreros de Ciudadela Felbar y durante la cual, a decir verdad, pasaría la mayor parte de esas brutales sesiones en el suelo. Sin embargo, al airado y joven enano esa etapa no le bajaría los humos. Solo contribuiría a enfurecerlo. Año de la Resistencia Final, 1475 Calendario del Valle. Ciudadela Felbar. El joven enano, Reginald Rouncield, se había hecho muy popular en la Ciudadela Felbar. En todos los clanes de la ciudad se hablaba del fuerte hijo de RR, y ya no del chico de RR. Porque aunque no había entrado en acción fuera del campo de entrenamiento de la guardia de la ciudad, su fuerza y sus aptitudes para la batalla eran poco menos que asombrosas, teniendo en cuenta su corta edad y su pequeño cuerpo aún sin desarrollar. Pero al llamado Reginald Rouncield, cuyo nombre había sido Bruene Batleamer en su anterior existencia,
Los murmullos que los seguían hasta los campos de entrenamiento mañana tras mañana y en la vuelta a su casa ya muy entrada la noche no lo halagaban, todo le recordaba lo ridículo que se había vuelto ese proceso. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes y ahora año tras año, había seguido el juego y había asumido su papel de niño prodigio. Un adecuado homenaje a RR. Susurraban a sus espaldas cuando daba sus solitarios paseos. Clangedin redivivo, decían incluso. Durante mucho tiempo, los cuchicheos molestaron a Bruene, sobre todo los más ultrajantes, como si los dioses enanos hubieran tenido algo que ver con la parodia que lo había situado de vuelta en Faerun en lugar de otorgarle su derecho a sentarse al lado de ellos en su merecido lugar de honor. Sin embargo, ahora ni siquiera oía los comentarios ni los aplausos y, cuando lo hacía, no dejaba que las palabras llegaran más allá de un nivel de conciencia superficial. Iba a los campos de entrenamiento y luchaba brutalmente, incansablemente y de manera intrépida, y volvía cada noche a su casa golpeado, magullado y rendido. Sí, rendido sobre todo, porque el cansancio era su defensa contra el sueño sin descanso en el que a menudo caía. Incluso sus sueños resultaban inconexos y desequilibrados, entremezclando experiencias de su vida anterior con las de su actual existencia. Y, lo que era peor, esos sueños, al igual que sus pensamientos, incluían demasiado a menudo una imagen ceñuda de Moradin. Una noche se sentó en su dormitorio, vendando las heridas más recientes en uno de sus antebrazos. ¿Cómo había fallado en un bloqueo tan sencillo? No, no fallé, se dijo obstinadamente, porque el bloqueo había sido bueno, pero sus músculos todavía inmaduros no le habían proporcionado la fuerza suficiente para evitar debidamente el golpe del veterano guerrero contra el expuesto brazo del escudo. Pero sin duda había errado al no anticiparlo. Había optado por abatir al contrincante en el combate de prueba, poniendo en práctica un complicado bloqueo por entrecruzamiento con su hacha de madera en lugar del bloqueo más seguro con el escudo. De haber sido mayor y más fuerte, habría desviado debidamente aquella espada de madera, y habría mantenido un perfecto equilibrio para golpear al pardillo de su oponente en toda la cara con un revés, mortal de necesidad. Pero no era ni mayor ni más fuerte, y por eso había perdido la pelea. Sigue pensando eso, se recomendó Bruene, porque aunque lo preocupaban pocas cosas en esos oscuros días de su joven segunda vida, deseaba por encima de todo derrotarlos a todos, llevarse por delante a estos guardias de la ciudad uno tras otro. Sobre todo deseaba sentarse encima del sanguinolento montón. ¿Por qué? A menudo llegaba a este punto del razonamiento y del cuestionamiento, dirigidos sus pensamientos por la rabia siempre hacia adelante hasta que alcanzaban esa fantasía de la suprema victoria aparentemente sin sentido. ¿Qué tenía que ganar? Vamos, que te han dado pa'l pelo, le dijo Uben, su madre, entrando en la habitación. Oí que luchaste bien contra Priam Tigbelt, y sé que es uno de los buenos. Yo luché con él. La voz de su madre se fue desvaneciendo y Bruene supo que se debía a que ni siquiera había tenido la cortesía de mirarla mientras hablaba. Se avergonzó al darse cuenta. Su madre no se merecía esta falta de respeto. Claro que ni siquiera era su madre. No según su actual manera de pensar, y permitirle que siguiera con la ilusión era realmente insultante para él y le recordaba lo desvalido que se encontraba respecto de su desconcertante elección en Iruladón. Una mano fuerte lo cogió por la oreja y le hizo girar la cabeza, hasta que se encontró con la malhumorada cara de Uben Ronsied. «Mírame cuando te jab». Sus palabras se volvieron un extraño gruñido de sorpresa y dolor cuando Bruene, actuando por puro reflejo, le apartó el brazo de un golpe, la cogió por la muñeca, le hizo soltar la oreja y la obligó a bajar el brazo retorciéndoselo para obligarla a hacerse a un lado. «Oh», exclamó ella, recuperando el aliento cuando Bruene la soltó. Él esquivó su mirada, avergonzado, pero todavía enfadado, y no se sorprendió en absoluto cuando Uben le arreó una bofetada en toda la nuca. «No le faltes al respeto a tu ma». Le riñó y le hizo girar la cabeza. «Y mírame», obedeció, con un gesto de rabia. «¿Entro aquí alabándote y tú me faltas al respeto?», preguntó Uben con incredulidad. «No necesito tus alabanzas ni las de nadie». «Por todos los dioses», gritó la mujer, exasperada. «Al infierno con los dioses», exploró Bruene. Antes de haber tomado conciencia de sus movimientos, estaba de pie, levantando su silla de madera por encima de la cabeza. Con un bufido la lanzó contra la pared opuesta de la habitación, haciéndola astillas. «Come, muchacho», se enfadó Uben. «No voy a permitir que maldigas a Moradin en mi casa. Venga, pero si todo es una estúpida broma, ¿no lo ves? ¿Qué es todo?
todo lo que está pasando, insistió Bruenor. No es más que un ridículo juego con el que se ríe todo el mundo. Un pobre intento de lograr menguadas glorias que nadie recordará y que no interesarán a nadie. Huesos y piedras, solía decir un amigo mío. Huesos y piedras y nada más. Porque todos nuestros gritos de gloria, todos nuestros vivas a los parientes muertos. Bah, no son más que una farsa. Les dio una patada a algunos trozos de madera que vinieron a parar a sus pies y, cuando falló el tiro, la tomó con la tabla del asiento y la partió por la mitad, luego lanzó ambos pedazos al otro extremo de la habitación. «Para allá», pidió Vn. Bruene se quedó paralizado, la miró fijamente a los ojos, luego con toda tranquilidad dio unos pasos y cogió otra silla. Con una mirada de supremo desafío a esta enana que sería su madre, levantó la silla y la estampó contra el suelo haciéndola pedazos. Vn sollozó y salió corriendo de la habitación. Bruene la siguió hasta la puerta y la cerró con estruendo tras ella. Después volvió a su posición original, aunque la silla ya no estaba, y levantó el vendaje para seguir con la tarea. Pero entonces gritó y gruñó y lo azotó contra el suelo. Volvió a mirar hacia la puerta y solo entonces se dio cuenta de lo que acababa de hacer, lo que le había hecho a una viuda enana que no se lo merecía y que siempre lo había apoyado. La vergüenza lo abrumó y lo llevó a ponerse de rodillas, y en esa posición ocultó la cara entre las manos y lloró abiertamente. Sacudido por los sollozos, Bruene se acostó sobre la piedra y las astillas de madera. Se quedó dormido allí mismo, la cara bañada en lágrimas, y tuvo sueños angustiosos que se apoderaron de él como oscuros monstruos. Sueños de la muerte de Catibrie, de los Orcous de Obould bebiendo hidromiel en recipientes de metal marcados con la jarra espumosa, la marca de Mithril Hall y, por supuesto, de Mithril Hall, en una habitación abarrotada de cadáveres de enanos. La puerta de la habitación se abrió de golpe con un estampido y lo arrancó de su sueño, pero le costó un tiempo, que era precisamente lo que no debía desperdiciar, determinar si esa era la realidad u otra imagen de su sueño. Finalmente decidió que era real cuando el rey Emerus Barcron lo puso de pie brutalmente y le propinó una sonora bofetada. Detrás del rey permaneció en postura solemne Parson Glab, las manos entrecruzadas a la altura del pecho y en actitud de oración. «Vamos a ver. ¿Qué es lo que te propones?», le preguntó el rey. «¿Qué?», tartamudeó Bruene, sin saber por dónde empezar. «¿Cómo te atreves a deshonrar a tu pa?», le gritó Emerus, acercando su cara a la del chico. «¿Cómo te atreves a tratar así a tu ma?». Bruene sacudió la cabeza, pero no encontró forma de defenderse. No con la palabra. «¿Dishonor?». La palabra resonó en su mente. ¿Serían capaces estos dos de entender lo que significaba esa palabra? Él había muerto de una forma honrosa, se había ganado su puesto al lado de Moradin y se lo habían arrebatado por causa de la culpabilidad y de una elección estúpida. ¿Dishonra? Esa era una deshonra, y no una discusión intrascendente en una casa sin importancia en una ciudadela irrelevante. Su existencia anterior, su gloriosa ocupación como rey de Mithril Hall, habían dejado de tener valor. Y no por su propia, impulsiva y estúpidamente emocional elección, sino por el mero hecho de haberle planteado esa elección. ¿Qué valor tenían estas cosas, cualquiera de ellas, si el capricho de un dios podía deshacerlo todo? Y bien, pequeño R. Reginald, le respetó Emerus Barcron. ¿Qué tienes que decir? No somos más que juguetes, respondió con tranquilidad Bruene. El rey lo miró con curiosidad, luego miró a Parson Glab, que abrió los ojos con asombro ante las curiosas palabras del joven enano. «Nos sentimos orgullosos de nosotros mismos», siguió diciendo Bruene decididamente, y emitió una risa ahogada, «y todas nuestras grandes hazañas son diminutos puntos en los altares de los dioses que se ríen de nosotros». «Su padre», explicó Parson Glab al rey, que asintió y se volvió hacia Bruene. «Tú no conoces a mi padre», le gritó Bruene. «Ni a su padre que fue antes que él». De repente se encontró sentado en el suelo, al final de un poderoso puño mientras la habitación daba vueltas a su alrededor en giros desiguales. «Tu tiempo en los terrenos de práctica se terminó, Reginald», le dijo Emerus Barcron. «Sales a luchar al lado de ellos para mantener a Felbar libre de los malditos Orcous y luego vuelves y me hablas de esos juguetes. Quiero decir, si vives para contarlo». Los dos visitantes se marcharon abruptamente, el rey Emerus en cabeza, y Bruene pudo entrever la escena en la que le ofrecía a en un abrazo, tan necesario en esos momentos, antes de que Parson Glab, con un profundo, deliberado y sonoro suspiro, cerrara la puerta del dormitorio.
Puede que no hubiera un sector de la ciudadela Felbar que fuera más venerado y menos visitado que ese, en el que hileras e hileras de piedras apiladas se prolongaban en la vasta oscuridad de la enorme caverna. El cementerio del clan Barcron abarcaba muchas estancias, y siempre había una nueva en construcción. Bruene escuchó el pico del cavador solitario desbastando un bloque de piedra cuando entró en la cámara principal del cementerio. La cadencia de los golpes procedía de un lugar bastante alejado a su izquierda. Avanzó hacia su derecha, a través de una gigantesca estancia principal, la más antigua, y atravesó un túnel de poca altura que conducía hacia la nueva sección. También cruzó esta estancia, y otra más del siguiente túnel, y otra a continuación. Dejó de oír el solitario golpeteo del trabajador, que estaba cavando una sala que permanecería sin uso durante décadas. La mayor parte de este solemne lugar era un testamento del pasado, de la caída del clan, por eso el enano excavador era la promesa del futuro. Ciudadela Felbar seguiría adelante y podría enterrar a sus muertos con respeto y siguiendo la tradición. Ese pensamiento enfadó a Bruene cuando entró en la última cámara, en ese distante lugar de este cementerio con varios siglos de antigüedad. ¿A testimonio? Se oyó murmurar, con un claro desagrado. Venía a visitar el túmulo de Reginald Rouncield, su padre. No supo qué sentir respecto del enano. En realidad nunca lo había conocido, aunque habían sido muchos los que le habían hablado elogiosamente de él. Y sin duda el carácter de Uben decía mucho y bien de cualquier enano que la hubiera tomado como esposa. Se fijó en la inscripción donde constaba el nombre de su padre, su propio nombre. No, dijo resueltamente ante ese pensamiento. Nunca sería su nombre. Él era Bruene Batleamer, del clan Batleamer, octavo rey de Mithril Hall y décimo rey de Mithril Hall. ¿Y qué significaba eso? Ah, Reginald, exclamó, porque se sintió como si tuviera que decir algo. Después de todo, había venido hasta aquí, hasta el túmulo de un respetado guerrero. Te llamaban, y con mucho cariño. Puede que tú hayas sido el Pen de Emerus, ¿eh? La mención de su propio guardia personal hizo retroceder los pensamientos de Bruene hasta Gauntlegrim y aquella funesta y última batalla. Todo se había perdido, o eso era lo que parecía, pero luego, con la llegada de los enanos del Valle del Viento Helado, capitaneados por Stokely Silverstream, y con el viejo Tibledorf Puent a la zaga. No, a la zaga no, nunca a la zaga, sino dirigiendo la carga. Como siempre, Puent había estado allí, luchando al lado de Bruene, apoyando a Bruene, ayudando en todo momento a Bruene. Incansable, sin ceder nunca, siempre esperanzado y siempre rebosante de la palabra de Moradin y de lealtad hacia el clan Batleamer, cuya gloria procuraba, Puent había llevado a Bruene hasta la palanca, había colocado su mano sobre ella y había ayudado a Bruene a moverla, acabando con la amenaza de la volcánica bestia primordial. Ahora Bruene estaba llorando, pero por Puent y no por Reginald. No, no solo por Puent, sino por todos ellos. Por las tradiciones que, de repente, le resultaban pintorescas, incluso absurdas. Por el homenaje a los dioses que no se lo merecían. Este último pensamiento fue como una bofetada. Quiso maldecir a Moradin, pero inevitablemente acabó maldiciéndose a sí mismo. «Ah, qué estúpido Esío», dijo entre dientes, y sacudió la cabeza mientras de sus labios salía una retahíla de maldiciones. «La elección de un tonto», concluyó. «Yo lo tiré todo por la borda». Asintió con la cabeza al tiempo que pronunciaba estas palabras, como si tratara de convencerse. Por cada imagen que invocaba de su justa recompensa al lado de Moradin encontraba otra complementaria de Catibrie o de Dristo de Regis. Catibrie, su hija adoptiva. ¿Cómo podía abandonarla en esta etapa que era cuando más lo necesitaba? La vería de nuevo dentro de pocos años, o eso esperaba. No, se oyó decir a sí mismo, porque esos años no resultarían pocos, sino interminables. Se centró en Drist. ¿Había conocido alguna vez un amigo mejor? ¿Uno que le fuera más leal, incluida su disposición a hacerle ver cuando se equivocaba? Oh, eran muchos los que amaban a Bruene, y en su clan había cientos de leales seguidores y docenas de queridos amigos, como Tibledorf Puent. Pero sabía que Drist lo había conocido mejor y no lo había tratado con los miramientos que se le deben a un rey, sino más bien con la brusquedad que a veces se necesita manifestar a un amigo. Ellos estaban presentes en mis pensamientos cuando elegí el camino de salida del bosque, le dijo Bruene, desde su asiento, al frío túmulo. Mis amigos me necesitaban, y por ellos lo hice. Se rió entre dientes sin poder contenerse al darse cuenta de cuál era su audiencia, porque estaba hablándole a Reginald, y el Reginald en cuestión era él mismo.
No encontró afinidad alguna con este enano que yacía bajo el túmulo que tenía enfrente. ¿Cómo podía tenerla? De modo que había venido hasta aquí para hablar consigo mismo y para hablarles a todos los que se habían muerto y a los dioses que los esperaban. Sintió la necesidad de explicar su decisión, pero incluso mientras manifestaba las justificaciones que lo habían llevado a salir de Iruladón en lugar de sumergirse en la laguna para alcanzar la promesa de la patria enana, se dio cuenta de lo débiles que debían de sonarle sus palabras a Moradin, y especialmente a Clanhedin, cuyo mandato era tener una muerte gloriosa, cosa que sin duda había cumplido el rey Bruene Batleamer. Y luego lo había echado todo por tierra. Había abandonado la tradición, había abandonado todo lo que era enano, todo por amigos que no eran de la sangre de Delzone. Sintió que la energía de ese momento en Iruladón lo había impulsado a realizar una elección precipitada, porque ahora, transcurrida más de la mitad del plazo para que se produjese la reunión concertada, los años que habían pasado no le hacían sentir que estuviera avanzando hacia la ansiada meta, sino más bien que, últimamente, los años lo estaban alejando cada vez más de ella. Porque cada día que respiraba esta abominación llamada Reginald Rounciel servía para insultar a Moradin, y todo en beneficio de una diosa más inclinada a favorecer a los elfos. La culpa le hizo inclinar la cabeza. La culpa le inundó los ojos de lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas. Cuando se encontró ante ese cristalino momento, ante esa última decisión, Bruene había traicionado la tradición, había traicionado a los dioses enanos y había despojado de sentido su anterior y gloriosa vida. El afligido enano se dirigió hacia la salida, recorriendo los mismos túneles en sentido inverso, pero espantando a los pensamientos que lo perseguían, tan tangibles como si los espíritus de los miles de enanos muertos se hubiesen levantado para golpearlo con los fríos huesos de sus dedos. Para Bruene todo estaba desequilibrado. Podía echarle la culpa a Mielikki, pero le parecía insuficiente. Podía culparse a sí mismo, pero no sin que lo asaltase el remordimiento de haber sido desleal a quienes lo habían amado en su vida anterior. Y podía culpar a los dioses enanos, como lo había hecho cuando el rey Emerus le había gritado a la cara: «¿Cómo te atreves a deshonrar a tu pa?» «¡Ay, qué juguetes somos!», volvió a murmurar, mientras un penetrante sentido de vacuidad le helaba el corazón. Se detuvo y se dio la vuelta en dirección a la tumba de Reginald, sacudiendo la cabeza. «No», decidió. «Yo no pude echarlo todo a perder, porque no tenía nada que echar a perder. Nada». Una vez más, Bruene se encontró metido en un círculo vicioso que lo llevaba de culpar a los demás a culparse a sí mismo, hasta llegar al punto supremo de la desesperanza. No fue la elección lo que le había sustraído todo lo que le había sido querido, sino el mero hecho de que le hubieran dado la posibilidad de elegir. «Maldita seas, Mielikki, y maldito tu Iruladón», dijo, luego gruñó y dio un golpe en el suelo de piedra con el pie. «Maldito seas, Moradin. No viniste a por mí. Yo me gané mi lugar y tú no viniste a rescatarme». El motivo parecía bastante obvio, a Moradin no le importaba.